Ya estamos en línea. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Adelante, Mau. ¿Ya comenzamos o esperamos un poquito? No, si quieres ahí ve hablando o algo, no sé. Ah, pues sí, todavía no comenzamos, exacto. Vamos a esperar un poquito, unos minutos. Está subiendo 70, 70, 80, 90. Vamos a esperar esta vez. Va subiendo, estamos esperando desde la India. Saludos de la India, dicen por ahí. Wow. Wow. Bueno, dice India. Ah, no, tal vez se llama India, dice desde Uruguay. Ok. Ah, Oaxaca. Paz de Oaxaca. Empezó. Cipolite. Uy, preciosa playa. Ecuador, Colombia. Ahí va. Vamos a esperar unos minutitos para empezar. Galápagos. Saludos desde Galápagos. Veracruz. Desde Romina Hola, Busto, desde Cabo Disney. San Lucas. Ecuador, Yucatán. Comisión de Áreas Naturales Protegidas de aquí de México. Súper, Ah, muy bien. súper bien. Buenos días. Estamos esperando unos minutitos a que suban los Puerto participantes. Vallarta. Desde Londres, Alex. Desde Londres. Panamá. John Gayfer, también le conozco. Hey, how's it going? Algunos conocidos ahí. Ah, sí. Eric, Ah, Eric súper. Higuera. A ver cuándo Higuera. volvemos a Isla de la Plata. Ah, fue contigo, ¿verdad? Isla de la Plata, sí, cierto. Sí, sí, sí. Ámsterdam, desde Argentina, Buenos Aires. Varios argentinos se han participado en estas conferencias. Que ya estamos casi. No se conecta Messi. No se conecta Messi, es el único que no. Ahí está alguien desde España. Desde Tal vez Madrid. Reino Desde mi Unido. casa en Madrid. ¿De dónde en Madrid? ¿De Soto? Mira, de Reino Unido, Lower South. Sí, sí, sí. Te mandan saludos, Alex, hay varios. Sí, Steffi, que va a haber unos gráficos ahí que ella ha colaborado en armar. Ah, súper. Desde el centro de Madrid, pues me vas preparando un plato de bravas, por favor. Victoria Botella. Diana Pazmiño, allá a la vuelta de tu casa. También, sí, sí, y también una de las que ha producido algunos de estos slides con los trabajos colaborativos que tenemos. Perfecto. ¿Desde Galápagos o desde Quito? Desde Galápagos, wow. Ah, ya está en Galápagos, ok. Sí, 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 sí. Barcelona, mira, también. Ujú, ahí va subiendo. Que llega a 200, ¿no? Con la otra, la vez pasada. 140. Desde Panamá. Muy bien, ahí va. Poco a poco. Vamos a esperar unos minutitos. Santiago de Chile. Arturo Vidal. Bueno, Desde Chile. Peter Nad. Va subiendo 145. De Galápagos. Acabo de ver a Mauricio Revillagigedo. Rebeca Fernández. Saludos, Rebeca. ojalá estuviéramos ahí en nuestros sitios de estudio ahora, ¿no? Y no Sí, ¿no? encerrados. Qué bestia. Mira, desde Espíritu Santo, Irma González, muchos saludos, muchas gracias. Gracias por participar, la gente de CONAM que se ha unido. Muchas gracias. Ecuador. Aloha, tal vez desde Hawái, ¿será? Minnesota. Ecuador, Peter Niada, no sé qué dice. Ok,
160 casi. De Colombia. Ensenada. Nueva Zelanda. Wow, el otro lado del mundo. Nacional de Villaquigedo en La Paz. Saludos. Parque Nacional. Costa Rica, pura vida. Una vida. Ecuador, desde Ecuador, Vallenita. Vallenita, ¿dónde es eso? ¿Un sitio? En la costa. ¿En la costa? Medellín, Colombia. Medellín. 166. Península de Santa Elena. Ok, ya casi. Excelente museo en Xochimilco. Los ajolotes. Oh, hoy día cualquier buceo sería excelente. Sí, no, yo extraño el agua. Sí, no, He no. visto ahí los memes que ponen de la gente que se pone su traje de buceo y se mete en la bañera a esperar a ver. O a ir al súper, ¿no? Estoy en ese punto. Estoy en O ir ese al punto. súper a las compras en traje de buceo para que no te contagies. Y estoy por poner las marcas satelitales a mi gato y a mis perros a que corran por el jardín y yo les hago el seguimiento, solo para no perder la costumbre, ¿no? Sí, Sí, exacto. está volviendo pesado ahí, lejos del mar. Claro, yo estoy Ah, lejos tanto verticalmente como horizontalmente, porque estamos a 2.500 metros de altura aquí en los Andes, Tú sí estás más lejos que nadie, ¿eh? al menos verticalmente. Ahí te saludan de Ecuador, Alex. Ah, del Bajo Copé. Bajo Lindo, ahí Copé, tenemos justo ahí tenemos unos Sebastián. receptores. Hemos estado trabajando con la ¿Dónde es Fundación Bajo Copé? María en Ecuador. Queda cerca de Puerto López, un poco más al sur. Ah, ya, ok. Es un lugar precioso para bucear y también para ver mantas, ¿Mantas? ballenas jorobadas también. Bueno, también ¿Tan otras. bueno como Isla de la Plata o qué? Diferente el buceo, porque no tienes Ujú, o sea, en Isla de la Plata buceas pegada a la isla, ¿no? ujú. No ves Ah, agua tierra, abierta, ok. es agua Ujú, abierta, sí. Mar adentro. ujú, ujú. Alguien puso ahí 20 millas mar adentro. Sí, 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 sí. Ujú. Sí. Saludos desde España para Alex. Ángela, Más, bueno, también algunos de estos slides son de Ángela. más saludos de Jonathan, Galápagos. también, de hecho aquí hay un montón, menos mal, Jonathan, que te he puesto los créditos de las fotos porque qué pena que estés ahí, si no hubiera dicho que son mías. Del vecino verde puso, te puso Jonathan, vecino Imagínate. verde. 180. Ya iniciamos, yo creo que en un minuto más, ya para no tardarnos tanto. Sí. Bonita foto que tienes detrás. Creo que me acuerdo cuando tomaste esa foto, Sí, James. en En Darwin, Darwin, ¿no? Sí, en Darwin. Ujú. justo una de las islas que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar hoy de eso. La verdad es que Desventura. haciendo buceo a pulmón o apnea, como se dice, uno se puede acercar un montón más a los Claro, animales. La verdad, claro. la diferencia solo hay que aguantar la respiración. Es lo único que Es el a mí único desde luego me detalle, cuesta. el único detalle, ¿no? El único detalle. 185. Pues ya son las 12:07 para ti. ¿Iniciamos o qué hacemos? 190, yo creo que sí, ¿no? Hay 190 participantes. Bueno, pues ya iniciamos. Adelante, Mau. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy felices de conmemorar el Día de la Tierra con nuestro ciclo de conferencias virtuales, los tiburones y las áreas marinas protegidas. Ya hemos tenido 3 previamente, una el 10 de abril, por mi parte, del tiburón blanco, otra el 15 de abril por Sandra Besudo de los tiburones de Isla Malpelo, otra el 17 de abril por el doctor James Ketchum acerca de los tiburones del Pacífico Mexicano y las áreas marinas protegidas. Y ahora tenemos, bueno, aquí a un super panelista y te paso ya la voz, James, para que lo puedas presentar. Muchas gracias, Mau. Muchas gracias por venir una vez más al ciclo de conferencias de Pelagios, Cacunjá y Migramar. Hoy tenemos el placer de presentarles a nuestro colega y amigo desde hace muchos años, Alex Hearn. Va a hacer unos breves comentarios sobre su biografía. Alex Hearn es profesor e investigador del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador,
Cursó su carrera de oceanografía y biología marina en la Universidad de Southampton, Reino Unido, y obtuvo su maestría y PhD en la Universidad de Heriot-Wyatt en Islas Orcadas de Escocia. Desde 2002 ha estado vinculado a las Islas Galápagos, donde ha trabajado en temas relacionados con la reserva marina, pesquería, zonificación y conectividad. En 2006 creó el programa de investigación y conservación de tiburones para Galápagos y al año siguiente fue uno de los creadores de la red regional de Migramar. A nivel regional ha participado en expediciones en Malpelo, Cocos, Isla de la Plata y Revillagigedo, y sus proyectos actuales se enfocan en entender el rol de los islotes oceánicos para la conservación de especies marinas migratorias, en particular los tiburones. Muchas gracias, Alex, por estar aquí y pues bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, yo escuché las otras o participé en los otros webinars, entonces sé que el listón está muy alto, entonces espero estar a la altura. Y bueno, y gracias también a todo el mundo que se ha unido, veo, de todos lados, ¿no? Desde Madrid, desde mi ciudad, hasta, bueno, Barcelona, Colombia, Uruguay y aquí en Ecuador, ¿no? A ver, voy a ver si logro compartir mis diapositivas y vamos a hablar de mi lugar de estudio, que es Galápagos. A ver, ¿no? Share screen. Ok. Microsoft PowerPoint. Listo. Me dicen si pueden ver la pantalla ahora. ¿Sí? Sí, sale bien. Perfecto. Ok. Entonces, yo soy, como decía James, soy profesor de la Universidad de San Francisco de Quito. Nosotros tenemos un campus en Galápagos, en la isla San Cristóbal, la isla bonita, el Galápagos Science Center, y mucho del trabajo que he hecho, al menos en los últimos 5 años, ha sido saliendo del Galápagos Science Center, ¿no? Y bueno, formo parte de una red más regional, de los cuales Mauricio y James son parte también, que se llama Migramar. Y aquí en Ecuador, pues parte de una pequeña ONG que se llama Fundación Megafauna Marina del Ecuador, trabajamos más en la costa, y el Galapagos Whale Shark Project, que trabaja directamente con una de las especies de las cuales voy a hablar hoy día. Y realmente lo que quería hacer hoy día era un poco un conversatorio, una especie de hacernos la pregunta, ¿no? ¿Realmente la Reserva Marina de Galápagos es un refugio para tiburones migratorios? ¿Y cómo podríamos medir eso? Quería empezar un poco poniendo en contexto Galápagos a nivel regional, ¿no? Esto es un mapa que podemos ver de la zona que podríamos llamar el Pacífico Este tropical, y aquí Galápagos, tal vez el archipiélago más grande de la región, cruzando la línea ecuatorial y los 90 grados al oeste, pero es una de varias islas o varios archipiélagos oceánicos que existen en la región. Y además es una reserva marina, en su momento era la segunda más grande del mundo cuando fue creada en el 98. Ahora, bueno, ahora se están creando muchas reservas mucho más grandes y acá no sé si ni siquiera está en el top 20, pero en su momento era una reserva muy grande. Pero como podemos ver aquí en azul, hay diferentes reservas en la región, desde Malpelo, que los que voy a asumir que muchos de ustedes participaron en la charla de Sandra Besudo el otro día, entonces conocerán un poco del trabajo de Malpelo. He puesto aquí Revillagigedos también, le tuve que añadir la caja porque cuando creé este mapa no había esta protección alrededor de todas las islas Revillagigedos, y si no me acuerdo mal, James les contó un poco de cómo llegó a ser eso, ¿no? Y también tenemos Isla del Coco y Coiba, e incluso unas reservas más que casi ni se ven aquí porque son más costeras, ¿no? Entonces sí existe dentro de la región una serie de protecciones alrededor de las islas oceánicas. Además de eso, existe una iniciativa que se llama el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, que es esto que está en un color, bueno, no sé cómo están sus pantallas, yo lo veo en verde, como un verde medio así claro, y esto básicamente abarca la zona exclusiva económica de 4 países, Ecuador,
Colombia, Panamá y Costa Rica. Entonces, aquí hubo hace unos 15 años una iniciativa por parte de los gobiernos de estos 4 países de intentar conservar y manejar los recursos de nuestras áreas compartidas, o sea, nuestras áreas de jurisdicción, de manera sostenible y fomentar el desarrollo sostenible de comunidades costeras. Entonces, esta forma que tiene un poco extraña es porque, según la CONVEMAR, la Ley Internacional del Mar, los países costeros tienen derecho al uso exclusivo económico de hasta 200 millas de mar. Entonces, por ejemplo, aquí abajo podemos ver Ecuador tiene 200 millas náuticas. Una milla náutica es un poquito más de una milla normal, es como 1850 metros. Luego hay un hueco aquí en medio, que es alta mar, y luego otra vez Ecuador pues se adueña de toda esta zona aquí porque son 200 millas desde Galápagos hacia afuera. Y obviamente aquí entre Galápagos y Cocos no hay suficiente distancia, entonces hay un poco de área ahí que es menos porque básicamente pusieron una línea por la mitad. Esto quiere decir que cada país tiene el uso exclusivo de sus recursos ahí dentro, pero claro, lo que hemos visto en años recientes, sobre todo ahora en el Internet, donde hay un montón de herramientas para observar tráfico marino, actividades marinas online, hemos visto que flotas pesqueras internacionales se pueden meter aquí dentro y desde aquí dentro es muy fácil empezar a usar o aprovecharse de los recursos marinos de todos los países que formamos la región, ¿no? Es un problema. Sin embargo, a mí me encantaría que simplemente en Ecuador extendamos hasta Galápagos y cerramos este hueco. Yo creo que hasta beneficiaría a los otros países, ¿no? Pero lamentablemente la CONVEMAR no permite eso y yo sé que están un poco en exploración de ver qué se puede hacer. También hemos visto en los últimos años que hay bastante aglomeración de flotas pesqueras asiáticas en la zona al oeste de Galápagos y ahora les voy a explicar un poco el porqué de eso, ¿no? Aquí podemos ver unos mapas de condiciones climáticas, oceanográficas globales o de la región. Y tal vez estas de abajo, los que son ustedes biólogos marinos, oceanógrafos, los van a reconocer un poco más que el de arriba, ¿no? Básicamente en esta zona tenemos la superficie de temperatura del mar y podemos ver que a lo largo de la línea ecuatorial hay una especie de lengua fría. Y esta lengua fría es alimentada por dos fuentes. Primero, la corriente de Humboldt, que sube por Perú y se extiende hacia afuera. Y segundo, por un afloramiento que viene de la corriente de Cromwell, que es una corriente submarina profunda que viene desde el otro lado del Pacífico, choca con la plataforma de Galápagos y crea ese afloramiento, sube a la superficie. Y eso genera una gran productividad que forma la base de la cadena alimenticia. Entonces aquí obviamente se ve reflejado esto en lo que es la concentración de clorofila. Aquí tenemos el domo de Costa Rica, que es otro sitio importante, y luego obviamente el afloramiento de Humboldt a lo largo de la costa de Perú, bueno, un poquito el sur de Ecuador, pero más por Perú, que realmente acoge a unas pesquerías, sobre todo de la anchoveta, muy importantes a nivel global. Si vemos esto, vemos una línea, esto es como temperaturas promedio a lo largo del año, y vemos una línea muy suave, muy simple, ¿no? Pero es interesante entender que los procesos oceanográficos son dinámicos. Y de hecho, si nos adentráramos y tomáramos una foto, una instantánea, de cómo está comportando la corriente en esa zona, veríamos algo más así. Esto es una foto de promedio de solo 3 días a nivel global de temperatura y podemos ver que hay estas como ondas de inestabilidad que se propagan a lo largo de esta frente, se llama la frente ecuatorial y es básicamente donde tenemos esta corriente surecuatorial que fluye hacia el oeste, es alimentada por la corriente de Panamá, que es caliente, la corriente de Humboldt, que es fría, y además es alimentada por abajo por esta corriente de Cromwell, ¿no? Y esto fluye hacia el oeste, pero al norte de esta corriente tenemos la contracorriente norecuatorial. Entonces, cuando dos corrientes
pasan por encima de otro, ahí crea inestabilidad y crea vórtices. Y ahí lo que encontramos bastante es aglomeración de materia, como por ejemplo puede ser zooplancton. Esto es importante a nivel ecológico y vamos a volver a eso un poco más adelante. Pero solo les quería mostrar esto para que entiendan que Galápagos está situado en esta confluencia de corrientes muy diferentes. Y eso conlleva a que tenga en lo que es una zona realmente pequeña, ¿no? Estas 13 islas, 100 islotes, condiciones, una biorregionalidad muy fuerte. Y, es decir, podemos encontrar corales de agua caliente al lado de pingüinos, que generalmente asociamos con aguas frías, ¿no? Galápagos posiblemente es más famoso por su fauna endémica. Aquí una foto de Jonathan, que creo que está escuchando ahí, de la tortuga gigante, ¿no? Creo que esto es en el volcán Alcedo. Y también especies absolutamente únicas, como es la iguana marina. Entonces, realmente a nivel de su fauna, fascinante, como muchos islotes oceánicos, la fauna es llevada ahí por corrientes y luego pues está separada a su población materna, obviamente sujeta a diferentes presiones de selección natural y pues evolucionan a adaptarse a estos hábitats nuevos que a veces, siendo islas más bien jóvenes, en Galápagos las islas tienen entre menos de 1 millón hasta máximo 5 o 6 millones de años, entonces muchos nichos ecológicos están vacíos y estos animales pues, se adaptan para llenar estos nuevos nichos, ¿no? Y obviamente son famosísimas porque se puede considerar como la cuna de la evolución, ¿no? Hace 200 años, un poco menos de 200 años, el biólogo Charles Darwin, un inglés, viajó a bordo del Beagle. Era uno de los viajes de Beagle que tenían que dar la vuelta a Sudamérica. Y pasaron por las Islas Galápagos en 1835 y las observaciones de Charles Darwin durante su estancia en Galápagos se quedaron con él y durante los siguientes años, él nunca más salió de Inglaterra, no era un aventurero como Humboldt, una vez que regresó de Galápagos ya no quería viajar más, se quedó en Inglaterra y dedicó el resto de su vida un poco a poner en orden sus pensamientos, y a pensar en las implicaciones de lo que había visto en Galápagos, ¿no? Y sus colecciones de aves, de plantas, fueron fundamentales para realmente acabar o terminar en 1859 en la publicación del origen de las especies, que básicamente reconoce la diversidad de la vida, pero lo que más le llamó la atención a Darwin en su visita a Galápagos era que si bien había especies que eran diferentes en cada isla, eran muy parecidas. Y creo que él decía, bueno, si fueran totalmente diferentes, no me sorprendería tanto, pero son parecidas, pero son diferentes. ¿Cómo así? Y bueno, eventualmente cayendo en ese mecanismo de adaptación en base a la selección sexual. Es decir, él postula que las especies, los individuos de las especies tienen más crías de las que pueden sobrevivir, ¿no? Y en esas crías cada una es un poquito diferente. Y si alguno tiene algún rasgo que le da una ventaja sobre sus hermanos, pues tiene más oportunidad de sobrevivir y producir nuevas crías. Y si ese rasgo es heredable, entonces ese rasgo se va a hacer más y más común en la población. Y es un poco el mecanismo de la evolución. Entonces Darwin no inventó la evolución. Lo que se dio cuenta, lo que propuso era ese mecanismo en cómo exactamente funciona la evolución. Y realmente cambió el mundo como lo conocemos, ¿no? Hasta ese punto prácticamente todo el mundo era creacionista. Todo el mundo diría que, bueno, Dios o el Dios que sea de cada cultura, pues nos creó así como somos y somos estáticos y inamovibles. Y realmente las enseñanzas de Darwin y sus contemporáneos cambiaron esa visión de la vida, ¿no? Entonces Galápagos tiene un lugar importante en nuestra cultura, ¿no? Es interesante que una de las islas se llama Darwin y es una de las islas, la isla más al norte de Galápagos, es un islote, realmente tiene creo que 1 kilómetro cuadrado. Y Darwin nunca visitó esta isla, nunca estuvo aquí.
Y uno de los, para mí, lugares más espectaculares del mundo es el Arco de Darwin. Aquí podemos ver, justo en la puesta del sol, el Arco de Darwin solitario, saliendo del mar, entre una plataforma somera de 15 metros de coral que le separa de la isla de Darwin, ¿no? Y es en cierto punto emblemático que fuera del agua haya algo así, un arco, una entrada, porque realmente el Arco de Darwin es una entrada a un mundo submarino sin precedentes. Y les quiero mostrar, es difícil para mí explicarlo, entonces es más fácil simplemente que ustedes lo vean con sus propios ojos. Entonces voy a ver si les comparto un video de unos segundos de cómo es adentrarse en el mundo submarino en el Arco de Darwin. Vamos a ver si es que esto funciona. Entonces aquí tenemos, generalmente es un mar un poco bravo ahí porque hay un pendiente, y lo que vemos ahí abajo es una agregación tremenda, montones de especies de tiburones. Hemos visto ya en estos pocos segundos, hemos visto tiburón martillo en peligro crítico, aquí el tiburón ballena, el pez más grande del mundo, puede llegar a medir 18 metros, tiburones sedosos, silkies, son unos tiburones de aguas abiertas, altamente pescadas en aguas ecuatorianas. Y bueno, así es cuando nos adentramos dentro de ese mundo para hacer nuestros estudios. Justo aquí está el Jonathan poniendo una marca en uno de los tiburones y aquí también haciendo el marcaje externo, que creo que tanto James como Sandra les explicaron el otro día. Entonces, realmente un lugar espectacular. Hay otros sitios parecidos en Galápagos y vemos algo también parecido en Cocos, en Roca Partida, en Revillagigedo, en Malpelo también. ¿Pero por qué? ¿Por qué podría ser tan importante Galápagos o Cocos o Malpelo? ¿Qué es lo que ofrecen estas especies, ¿no? Y hay muchas posibles respuestas y parte de nuestras investigaciones se tratan de eso, intentar entender cuál es el rol de estas islas para la conservación de estas especies. ¿Qué le brinda a un tiburón ballena o a un tiburón martillo? Y puede haber diferentes respuestas para diferentes especies. En algunos casos puede ser refugio de las corrientes, en otros casos puede ser alimentación, tal vez por el tema del afloramiento que provoca haber estas islas oceánicas. Son lugares fijos en el mar donde si se producen agregaciones puede haber interacciones sociales. Algunos tiburones son altamente sociales, tienen una jerarquía muy compleja, como puede ser el tiburón martillo. En algunos casos pueden ser zonas importantes en la época reproductiva, tanto de apareamiento como del avance del estado de gestación. Aquí, por ejemplo, tenemos un ecosonda de tiburones sedosos que tomamos en Darwin hace unos años con Neil Hammerschlag. Estamos, de hecho, haciendo un estudio de tiburones tigre y estábamos capturando tiburones sedosos. Los tiburones sedosos son muy curiosos, se acercan mucho a las lanchas, siempre andan detrás de la lancha cuando uno está ahí anclado, y cada tiburón que cogíamos era una hembra y todas estaban preñadas. Se ve claramente aquí las formas de los embriones dentro del útero, ¿no? Además de eso, muchos tiburones cuando paren, obviamente al ser depredadores que muchas veces su selección de presa tiene que ver con el tamaño, entonces no es muy buena idea que los adultos y las crías estén juntos, porque al final los adultos se van a comer a las crías, ¿no? Entonces en muchos casos los tiburones van a zonas cercanas a la costa a parir y los neonatos, los juveniles, tienen como zonas de crianza hasta que llegan a cierto tamaño y pueden pues, salir al mundo pelágico a reunirse con los adultos. Se llama una migración ontogenética, ¿no? Cambiando según su estado de desarrollo. Es posible que estas islas puedan brindar algún tipo de ayuda en las zonas de crianza, además de las zonas de adultos. Y finalmente, es un tema que podría ser de orientación. Estos islotes oceánicos son de origen volcánico.
como saben, estamos en un planeta magnético, tenemos un polo norte, un polo sur, un campo dipolar, un campo general magnético de la Tierra, pero en zonas de actividad volcánica, cuando sale la magma y se solidifica, el componente férreo de la magma se alinea con el polo norte. El polo norte se ha invertido con el polo sur varias veces durante la historia del planeta. Entonces, lo que tenemos, se van creando estas bandas de roca solidificada alineada con el norte o el sur, según cuándo fue que se solidificó. Y a medida que se van abriendo, creando estas zonas nuevas, se van distorsionando y moviendo y acabamos viendo, pues, a nivel de campos magnéticos como altos y bajos y hasta corredores de campo magnético. Y creemos que los tiburones y otras especies también, incluyendo las tortugas, pueden usar el campo magnético, esta anomalía magnética, para navegación. Entonces, estas islas también pueden ser importantes para la orientación. Entonces, ¿por qué una especie en particular de tiburón está ocupando esta zona? Pues puede ser una combinación de algunas de estos factores, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser reserva marina, no deja de existir amenazas a los tiburones, tanto en Galápagos como en Cocos. Y aquí en este slide les muestro algunas fotos que pueden ser hasta impactantes, ¿no? Y les quiero explicar un poco qué son. Este primero de aquí, este es mi amigo Randall, espero que le lleguen a conocer algún día, tal vez en una de estas series. Randall ha trabajado en Isla del Coco por muchos años. Ha trabajado mucho con tortugas, con tiburones y sobre todo con cambiar las leyes en Costa Rica para proteger a las especies amenazadas. Esta foto la tomamos en Isla del Coco cuando bajamos a tierra y todos estos son boyas y flotadores que han sido retiradas por los guardaparques que están ahí en la isla, de palangres, de líneas de pesca dentro de la reserva marina. Entonces hay un problema, o al menos en esa época, ahora en Isla del Coco tienen más tecnología de radar, entonces están un poco mejor equipados, pero el riesgo siempre está ahí. Como los pescadores ilegales saben que hay grandes cantidades de tiburones, quieren entrar y pescar. Entonces es una lucha constante para parar eso. Entonces hay que protegerse contra las incursiones de pescadores de afuera que quieren entrar. En Galápagos tenemos una población. Galápagos es un archipiélago habitada. Y hay un sector pesquero de más de 1000 pescadores y en algunos tiempos de los últimos 20 años ha habido un fuerte interés por empezar a pescar con palangre dentro de Galápagos, ¿no? Y ha habido una serie de experimentos y esta foto de abajo, de hecho, es de un tiburón que fue capturado durante una pesca experimental de palangre. Y bueno, cada vez que hay un plan experimental de uso de palangre, pues nos encontramos de que caen tiburones, ¿no? Entonces, ahora mismo el palangre está prohibido en Galápagos. También entran botes extranjeros a Galápagos a pescar tiburón, bueno, y atún también. Esto es uno de los casos donde se decomisaron, se interceptó y se decomisaron un montón de ya cadáveres de tiburón y las aletas ya separadas. E incluso ha habido casos de gente a nivel local que ha intentado, pues, sacar aletas de tiburón. Aquí hay fotos de un caso hace unos 10-15 años donde se interceptó un cargamento que salían para el aeropuerto de aletas de tiburón. Entonces, hay amenazas dentro de la reserva marina, pero hay otra amenaza también, que es un poco la que nos hacemos. Estas especies son migratorias. Entonces, en el momento que salen de la reserva marina, entran en otro régimen. Están expuestos a las flotas que pescan en aguas nacionales bajo permiso, además de los que entran sin permiso. Y si todavía migran más, entran en aguas internacionales donde ya están expuestos a estas grandes flotas pesqueras. Y finalmente, si existe conectividad entre Galápagos y la costa de Sudamérica, por ejemplo, pensamos que los tiburones martillo podrían estar yendo a las bahías, a las lagunas de Costa Rica y de Panamá para parir. Si ahí
hay problemas con sobrepesca o pesca incidental de las crías, pues puede afectar las poblaciones luego de adultos. Entonces hay todos estos puntos que debemos estudiar y debemos entender muy bien, porque uno de los objetivos de estas reservas es proteger a estas especies migratorias. Y finalmente, no somos inmunes al cambio climático. Galápagos es un sitio muy dinámico, no solo a nivel espacial, es decir, el oeste frío por el afloramiento, el norte caliente por la influencia de la corriente de Panamá, sino también a lo largo interanual, porque somos un poco la primera línea de fuego de efectos del Niño. Entonces aquí tenemos dos paneles tomados con 2 semanas de diferencia. El primer panel aquí, el 10 de mayo del 98, justo ya casi llegando al final del último Niño, el super Niño, ¿no? Del 97-98. En los eventos del Niño, ese afloramiento de la corriente de Cromwell se apaga. Entonces, las aguas frías no surgen a la superficie, se recalienta y acaba quedándose como una especie de masa de agua caliente muy poco productiva en nuestra zona, que es Galápagos. Y esto crea un montón de problemas de productividad pesquera, porque no hay, y sobre todo problemas para las especies endémicas de Galápagos que no tienen a dónde irse. Entonces, estamos en Galápagos casi acostumbrados a tener estos eventos donde hay pues muy baja tasa de reproducción porque las aves o las iguanas no pueden alimentar a sus crías, las poblaciones caen. Pero luego, ¿qué pasó? Aquí tenemos 1998, 25 de mayo, 2 semanas más tarde, aquí está Galápagos en este cuadradito de aquí, y vemos que del rojo ya estamos en lo verde y a nivel productividad hemos ido de 0 a un montón. Es decir, alguien ha prendido el motor y revolución a 12.000 y dale. Y es un cambio brusco, muy, muy fuerte en condiciones del niño a condiciones de la niña, donde no solo se recupera ese afloramiento, sino que con más revoluciones. Entonces, Galápagos tiene hasta cierto punto una especie de resiliencia inherente, innata, para estas perturbaciones. El problema es que creemos que a medida que avanza el calentamiento global y estos cambios climáticos, vamos a ver eventos del Niño más fuertes y más frecuentes, y habría que ver hasta qué punto van a amenazar esa resiliencia que tiene Galápagos. Otro punto más que vale la pena, tal vez no tiene que ver directamente con tiburones, pero se cree que la productividad de otras zonas de la región que son muy importantes para las pesquerías, como por ejemplo ese afloramiento de Humboldt en las costas de Perú, va a bajar entre un 20-25% en los siguientes 50 años a causa del cambio climático. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa entonces con esas flotas pesqueras? Porque los afloramientos de Galápagos mucho tienen que ver con la forma de las islas, entonces tal vez en Galápagos lo vamos a mantener un poco más, pero ¿será que nos vamos a volver más atractivos a estas flotas pesqueras? Y estas flotas pesqueras, ¿qué impacto van a tener sobre nuestras especies amenazadas como pueden ser los tiburones? Es un tema a tomar en cuenta de cara al futuro. Bueno, ahora un poco entrando al tema ya específico de los tiburones. En Galápagos hay unas 33, 35 a veces especies de tiburón, depende un poco de qué listas uno consulta y depende también qué valor le da a ciertas especies. Es decir, por ejemplo, el tiburón martillo gigante, Sphina mocarran, hay un registro del 1960 y algo en Rocas Gordon, entonces está en la lista. Yo tal vez diría que, bueno, un individuo hace 40 y pico años no justifica tenerlo ahí como animales presentes. Pero bueno, estamos hablando entre 30 y 40 especies, 30-35 especies, de las cuales algunas son de aguas profundas, otros son muy esporádicos y otros son más comunes. Y nosotros enfocamos nuestro trabajo un poco en los más comunes, ¿no? Ahora, cuando se crea una reserva marina, generalmente se crea con ciertos objetivos de manejo, con un plan de manejo, y se tiene que tener
algún indicador de tu desempeño, ¿verdad? Y uno de los problemas de Galápagos es que no ha habido esos indicadores para decirnos si es que nos va bien o no protegiendo a estos recursos en particular. Ha habido otros para otros temas, por ejemplo, para temas pesqueros y tal, hay una serie de indicadores, pero en los 20 años de la Reserva Marina de Galápagos no tenemos un buen conocimiento de cómo van nuestros tiburones, cómo están. Hay percepciones de personas, y eso es muy importante, sobre todo gente que ha buceado 30, 40, hasta 50 años han buceado en Galápagos y pueden dar su opinión sobre, por ejemplo, qué era un buen día de buceo allá en los años 80, qué era un buen día de buceo ahora, cómo ha variado esto. Entonces, un compañero nuestro, César Peña Herrera, hizo un estudio justo de percepciones y llegó a la conclusión de que realmente las tendencias de las poblaciones de diferentes especies de tiburón generalmente han sido a la baja, a pesar de que tenemos una reserva marina desde hace más de 20 años. Entonces, eso abre una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué estas especies están cayendo? Si comparamos estos resultados con Isla del Coco, donde sí ha habido monitoreo durante los últimos 25 años, muestran lo mismo. Y Malpelo muestra lo mismo, lo cual sugiere que o bien hay una falta de implementación, o bien hay una falta de implementación, digo, de control, o bien simplemente las reservas tal vez no son adecuadas para proteger estas especies que son de alto movimiento. Entonces, los estudios que hacemos en Galápagos se enfocan realmente en 7 especies por diferentes razones. Yo me voy a enfocar sobre todo en esta charla en el tiburón martillo Sphina lewini por varias razones. Fue recientemente catalogada como critically endangered, entonces ya está en peligro crítico, y en los últimos años ha estado en peligro, entonces su estado ha empeorado a pesar de que hay tanta regulación para su protección. De hecho, en Ecuador es de los pocos tiburones, en el Ecuador continental, que tiene regulaciones específicas. La pesca industrial del tiburón martillo está prohibido, en la pesca artesanal se puede desembarcar hasta 5 individuos por viaje, no pueden ser individuos mayores a cierto tamaño para proteger a las hembras grávidas, y ni así hemos logrado revertir esta tendencia a la baja. Entonces es una especie que nos preocupa. También hay que decir, Galápagos depende absolutamente del turismo, lo estamos viendo ahora. Galápagos ahora está en una situación social muy difícil, porque hay 30.000 personas que dependen absolutamente del turismo y no hay por coronavirus. Y el turismo marino, de hecho, el logo de la Reserva Marina es el tiburón martillo. Un buzo que venga a Galápagos a bucear, a ir en un crucero o a ir con una de las agencias del diario, va a gastar en Galápagos, se va a ir, si no ha visto un tiburón martillo, como que no le ha ido tan bien. El tiburón martillo es la especie emblemática para Galápagos, para la Reserva Marina. Luego tenemos otras especies más. El tiburón de Galápagos es una especie muy interesante. De hecho, una de mis compañeras, que creo que estaba ahí registrada en este webinar, ha hecho estudios genéticos que ha demostrado que tienen poblaciones genéticamente diferentes dentro de la misma reserva. Entonces, tiene una distribución muy particular. El blacktip, otra especie que parece que es residente, y parece que tiene una zona fuerte de crianza en Galápagos. Vemos un montón de bebés de blacktips en las islas. El tiburón sedoso, una especie que nos interesa mucho porque es una de las especies que más se pesca o más se desembarca en el Ecuador continental. El tiburón de puntas blancas, este es un tiburón mucho más de arrecife costero, entonces por un tiempo estuvimos estudiándolo como comparativo a estas especies más migratorias. El tiburón tigre nos interesa porque es uno de los depredadores ápice, y hemos empezado a ver cómo el tiburón tigre ha empezado a regresar a diferentes áreas marinas protegidas. El otro día James hablaba de Cabo Pulmo. En Cocos hemos visto cambios drásticos en los últimos 15 años
porque ha aumentado la población de tiburón tigres y está afectada la población de tortugas. Obviamente, si uno es tortuga marina y empiezan a llegar tigres, tal vez es momento de irse a otro lado, ¿no? Entonces, el tiburón tigre puede ser hasta un indicador de éxito de una reserva marina. Y finalmente, el tiburón ballena. Tiburón ballena es un misterio. O sea, es el pez más grande del mundo y conocemos tan poco sobre su biología. Es una especie que está en peligro a nivel global. Es una especie que en general ya está prohibida su captura directa, pero hace apenas 2 años unos periodistas se metieron en una sola planta procesadora en China que estaban faenando más de 600 tiburones ballenas al año. Entonces sabemos que es una especie que sigue en peligro por varias razones. Y aquí en la costa de vez en cuando tenemos varamientos de tiburones ballena por diferentes razones. Muchas veces tiene que ver con golpes con embarcaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? Bueno, para no repetir mucho las charlas de los demás, pero para los que no estuvieron, hemos instalado una red de receptores acústicas. Esta vez básicamente son estaciones que escuchan. Son pasivos, se meten en el agua, los hemos instalado desde Guadalupe, donde trabaja Mauricio, hasta Puerto López, Isla La Plata, incluyendo Galápagos, Cocos, por todo lado, y estos escuchan. ¿Y qué están escuchando? Están escuchando una cosa muy particular, que son unas señales que emiten unas pequeñas marcas, y estas marcas se las puede poner a lo que sea. Tienen diferentes tamaños. Las marcas que usamos nosotros generalmente son del tamaño de una batería AA y las implantamos dentro de tiburones o a veces las ponemos por fuera. Obviamente si las ponemos por fuera se van a caer después de un tiempo. Si las implantamos van a durar muchos años y eso es importante porque empezamos a tener una buena idea del comportamiento a largo plazo de los animales, no en meses sino en años. Y hemos marcado, creo que entre todos, esta red que se llama Migramar, hemos marcado unos 1.200, 1.400 individuos, desde atunes hasta tiburones, incluyendo tortugas, hasta molas. Estamos viendo cómo se mueven a lo largo de la región. ¿Por qué? Porque cuando un animal con una marca pasa cerca de un receptor, el receptor lo escucha, lo detecta. Y luego simplemente descargamos todos los datos y podemos ver, mira, el tiburón 5514 estuvo aquí en estas fechas, estuvo aquí por varias horas durante el día, luego se fue en la noche, luego regresó, y luego se fue a Isla del Coco. Entonces tenemos una idea un poco del uso espacial. Lo que no sabemos es dónde están cuando no están siendo detectados en estos receptores. Entonces, bueno, esto es una imagen de un tiburón silky que estamos marcando en Isla del Coco. Cuando empezamos estos estudios, justo James estaba haciendo su PhD con nosotros en Galápagos, mucho del marcaje era externo. ¿Por qué? Porque podías marcar un montón de individuos en poco tiempo, en media hora podías marcar 20, 30 animales, haciendo apnea, y con una vara hawaiana insertando con un pequeño dardo en la base de la aleta dorsal. Lo que pasa es que si se caen, y sobre todo si el animal te cachó en el último momento y se movió, tal vez se te va a caer en pocos días. Entonces, para nosotros sí es mejor capturar al animal, se le inmoviliza, no deja de respirar porque el barco sigue moviéndose un poquito hacia adelante, entonces se van irrigando las branquias, hacemos una pequeña incisión, y metemos la marca y luego una sutura y le soltamos al tiburón. Este proceso no duraría más de... bueno, el proceso de la sutura y esto dura como 2 minutos. Todo el proceso de captura hasta que lo tienes arrimado al bote y lo sueltas puede durar unos 8 o 10 minutos. Y la verdad nos brinda grandes beneficios. Estamos nosotros justo ahora analizando datos de tiburones de esta especie que marcamos en el 2012. Es decir, que llevamos 8 años de datos de estos animales. Es muy valioso para entender cómo usan estos sitios a largo plazo. Obviamente pueden ver, este animal está incómodo, y nuestra intención cuando hacemos estos estudios es incomodarles lo mínimo posible, porque obviamente lo que queremos es estudiar el comportamiento natural del animal. Entonces, en muchos de los casos lo que haríamos es no hacer caso a los primeros 24 horas de datos, pero generalmente lo que vemos cuando marcamos animales, tanto internamente como externamente,
es que regresan a un comportamiento que se podría decir normal, ¿no? En el caso de los martillos, cuando les ponemos una marca, la reacción inicial es como una especie de, ¡ay, me pincharon! Pero en el mismo buceo luego les volvemos a ver y están con el cardumen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? Volviendo a la pregunta principal, ¿hasta qué punto Galápagos es un refugio para estos tiburones? Lo más básico que podemos hacer es armar un índice de residencia. ¿Y cómo se hace eso? Lo que podemos hacer es decir, bueno, nosotros marcamos un animal el 1 de enero y la última detección fue el 31 de diciembre. Entonces, nuestro track es de 365 días. ¿Qué pasó luego de eso? No sabemos. Se puede haber muerto el tiburón, ¿sí? Se puede haber ido también. Se puede haber caído la marca también. No sabemos. No podemos decir nada sobre lo que pasa después. Pero nuestro track, entonces, es el track mínimo. Sabemos que lo estábamos detectando el 31 de diciembre. Entonces, nuestro track es de 365 días. Pero en esos 365 días, ¿cuántas veces realmente le detectamos? Eso es nuestro índice de residencia. Pero es un índice mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una serie de receptores por el archipiélago, pero eso no quiere decir que si no fue detectado por 3 o 4 días, que salió de la reserva marina. Tal vez está a 200 metros fuera. Bueno, 200 no, lo detectaríamos, pero a media milla. ¿Cierto? Entonces, es una estimación mínima. ¿Ok? Entonces, si de esos 365 días le detectamos al tiburón en 36 días, nuestro índice de residencia sería del 10%, del 0,1. Si le detectamos todos los días, sería cerca del 100%, ¿ok? Cerca del 1. Entonces, lo primero que hacemos es eso, y hemos cogido todas las especies que hemos marcado y hemos establecido ese índice de residencia. Y podemos ver que el tiburón de punta blanca, en Galápagos le llaman tintorera. No quiero usar ese término porque en algunos sitios la tintorera es el tiburón tigre. Y eso importa. Si vas a ir a nadar con tintoreras, vale la pena saber de qué especies están hablando, porque no es lo mismo. Entonces, el tiburón de arrecife de punta blanca tiene un índice de residencia muy alto. Y es un índice mínimo. Es decir, mínimo el 65% del tiempo está pegadito a la costa y, de hecho, siempre en los mismos receptores. Es muy fiel a los sitios donde los hemos marcado. Las otras especies, en cambio, el blacktip, el galápagos, el martillo, el silke, el tigre, todos están más o menos por el 20%. Y no solo eso, sino que los estamos detectando en diferentes receptores. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, es posible que tengan sus lugares donde les gusta, pero también tienen una zona de acción un poco más amplia, se mueven entre islas. El tiburón tigre, por ejemplo, lo hemos marcado en las islas del sur de Galápagos, por Baltra, de hecho, justo enfrente de donde vimos esas aletas decomisadas, y lo hemos detectado en las islas del norte, pocos días, se va y vuelve. El martillo también lo hemos marcado en Darwin, pero se va a Wolf. Entonces son más móviles, pero también tienen una residencia importante, diría yo, porque es una residencia mínima, es decir, es mínimo eso, probablemente sea mucho mayor. Y la especie que tiene muy poca residencia es el tiburón ballena. De hecho, nosotros cuando empezamos este estudio marcábamos tiburón ballena y nunca teníamos detecciones. Y dijimos, ¿será que la marca se cae o algo así? Es súper raro. Y porque veíamos luego tiburones ballena y dijimos, pero ¿qué pasó? Se le cayó la marca en un día, es súper raro, súper extraño. Entonces, realmente nos faltó esta tecnología, falta complementar la historia y para eso usamos marcas satelitales. Entonces, esto es una imagen de un tiburón martillo subadulto que marcamos en San Cristóbal hace unos años, y a ellos los que hacemos, para esto sí hace falta capturarlos, los traemos los arrimamos al bote, nuevamente les estamos irrigando las branquias y le ponemos una marca en la aleta dorsal. Y esta marca emite una señal a unos satélites y nos permite estimar su posición. Y la estimación de la posición es bastante buena, hay un error de máximo, no sé, 1 kilómetro, algo así. Entonces, cuando estamos hablando del océano, 1 kilómetro más, 1 kilómetro menos, no es grave, ¿no? Y para el tiburón ballena,
hacemos lo mismo, al tiburón ballena no se le captura, sino que nos acercamos al tiburón y le ponemos aquí, estamos poniendo una marca también pegada a la aleta dorsal. Esta marca es un clamp que eventualmente se va a caer y acaba en el fondo del mar, ¿no? Entonces no es que deba tener un impacto en el animal a largo plazo. Y debo decir, estas también, a pesar de que atraviesa la aleta, los pernos se corroen y la idea es que esto se cae porque la batería no va a durar para siempre, ¿no? Entonces, aquí empiezan a hacer el proyecto Tiburón Ballena, porque realmente hasta el año 2011 nosotros estábamos marcando tiburones ballena de manera oportunista. Nuestro proyecto tenía que ver con martillos, pero veíamos un tiburón ballena y bueno, dale que te pego y crucemos los dedos. Y no había datos y no entendíamos por qué. Y luego pues empezamos con Jonathan el proyecto Tiburón Ballena y empezamos a ver unas cosas muy extrañas. En primer lugar, aquí esto es de un paper que salió hace un par de años, que es un análisis global de tiburones ballena. Podemos ver que el tiburón ballena es una especie pelágica, es de aguas abiertas, sin embargo, y es solitaria. Pero hay una docena de sitios en el mundo donde hay agregaciones en ciertas épocas del año costeras. Y esas agregaciones parece que son agregaciones para aprovechar alimento, por ejemplo, un desove de pargos, algo así, ¿no? Entonces, los tiburones saben que va a haber una productividad de alimento en esa época y llegan todos a alimentarse. La Paz es uno de los sitios, Ningaloo es otro en Australia, y Holbox al otro lado de México también, para dar unos ejemplos. En general, el ratio entre machos y hembras es del 70% de machos y un 30% de hembras, excepto en Galápagos. En Galápagos tenemos el 99%, quiero decir, creo que nosotros usamos el número 99.8%. Yo creo que he visto 3 machos en 20 años que llevo buceando en Galápagos. Entonces, realmente es absolutamente sesgado hacia hembras. Y no solo eso, sino que podemos ver aquí el tamaño de los animales y este punto aquí solito de los animales que en promedio son de 11 metros, Galápagos. Entonces, ¿qué tenemos en Galápagos? En lugar de tener machos pequeños, tenemos hembras grandes, pero muy grandes. Y además, solo una vez hemos visto un evento de alimentación. Y fue, yo creo que de casualidad. Estamos buceando en Wolf y pasamos por como un agua muy lechosa y creo que eran unos palos, bueno, no me acuerdo qué eran, que estaban, unos snappers que estaban desovando y apareció un tiburón ballena con la boca abierta y nosotros éramos alucinados porque era la primera vez que veíamos un tiburón ballena alimentándose. Entonces, eso por un lado. Lo otro es que nos dimos cuenta que los tiburones no se quedan allá. Cuando hay estas agregaciones costeras, los tiburones se quedan hasta que se acabe el alimento. Puede ser semanas, meses, incluso hay sitios donde se quedan todo el año, solo se van un poquito más lejos. Nosotros tenemos una residencia de 2 días en Darwin, máximo. Entonces nosotros, en años anteriores, cuando estábamos marcando un tiburón ballena y le volvíamos a ver a la semana siguiente, no era la misma. No era la misma hembra. Afortunadamente, los tiburones ballena tienen unos patrones de puntos que son únicos para cada individuo. Es como la huella dactilar. Entonces, como parte del proyecto Tiburón Ballena, estamos tomando estas fotos también con la ayuda de nuestros amigos, guías, turistas, y aportando a una base global. Y estamos viendo que no son los mismos. Y que realmente Galápagos, o al menos Darwin, no es una agregación per se de tiburón ballena. Es más un punto en una autopista donde pasa cada día 2, 3, 4 tiburones, pero son diferentes. Son diferentes y no se quedan. Son hembras, son grandes, son diferentes, no se están alimentando. ¿Qué demonios están haciendo? Bueno, se están yendo hacia el oeste. Y ahora vuelvo a ese slide que hablábamos al principio de la charla. Ese slide que mostraba esas ondas de inestabilidad y están pasando dentro de esas ondas de inestabilidad. Y pueden mirar 1500 kilómetros hacia el oeste. Luego dan la vuelta y regresan. Y ahí sí pasan otra vez por Darwin.
y finalmente acaban en las costas de Perú y Ecuador. Y no tan pegadas a la costa, bien afuera. ¿Cuál es el problema? Bueno, una compañera periodista me mandó una vez, justo cuando pasó lo del barco chino que se interceptó en Galápagos hace un par de años, me dijo, mira, te mando un screenshot de dónde está ahora la flota china. ¿Estás preocupado? Y dije, bueno, claro que estoy preocupado. Miren, toda la flota de 300 barcos industriales de pesca justo sobrepuestos de exactamente dónde van los tiburones ballena. Motivo de preocupación. Pero volvamos a lo otro. ¿Qué entonces están haciendo en Galápagos? Bueno, eran bien panzonas. Y de hecho hay un meme, ¿no? que Simon sacó. Dice, no siempre estoy preñada, pero cuando lo estoy puedo tener más de 300 crías. El tiburón ballena es la más fecunda de los tiburones. Puede tener hasta 300 crías o más, ¿no? De hecho, ese soy yo, ahí metido. Y realmente uno ve esa imagen y dice, no, hasta puedo ver las formas de las crías. Pero ¿cómo podemos establecer eso? Bueno, difícil, ¿no? ¿Cómo estableces si un tiburón está preñado o no? Normalmente les capturamos, les arrimamos al bote, ponemos un ultrasonido. Durante muchos años hablábamos de la ilusión de tener un ultrasonido submarino y de cómo sería en 20 metros de profundidad, a 3 nudos de corriente, perseguir a un tiburón ballena con un ultrasonido, a ver si es que está preñada o no. Y bueno, lo logramos con nuestros amigos del acuario de Okinawa y llevamos ya 3 años con datos de ultrasonido de tiburón ballena. Interesantemente, de los que hemos visto no están preñadas. Entonces, a mí me encanta eso porque quiere decir que mi hipótesis estaba mal. Como científico es lo más lindo porque te implica, bueno, vuelve a pensar, ¿por qué? Es posible que tal vez estas muestras de ultrasonido los cogimos al final de la temporada, cuando ya los tiburones están regresando a la costa. Entonces es posible que ya parieron. Entonces ahora sí nos toca salir a principios de temporada para ver si es que están preñadas a la que suben a Darwin y tal vez están pariendo en ese loop que hacen en el frente ecuatorial y por eso están en esas zonas de agregación de plancton porque ahí se alimentan las crías, quién sabe. O simplemente no están preñadas y están siguiendo parches de comida que saben que en ciertas épocas del año estarán. No sabemos todavía, sigue siendo un misterio. Pero ¿por qué entonces Darwin? No hay respuesta. No hay respuesta, pero también es posible que Darwin sea un punto de navegación, porque últimamente se ha descubierto una zona que sí parece de agregación al sur de las Islas Galápagos. Durante varios años, guías reportaban a principios de año presencia de tiburones ballena en la superficie. La flota pesquera industrial también los reporta y el Parque Nacional Galápagos en un sobrevuelo vieron 15 en la superficie hace un par de años. Entonces hay una agregación al sur de las islas que pareciera que se están alimentando y justo coincide con una época de más productividad. Entonces ahí el rol de Galápagos sería claro, es un rol de productividad y alimento. Y lo que creemos es que esas hembras o esos tiburones son hembras que luego suben, pasan por Darwin y de ahí van al frente ecuatorial. También es otra hipótesis, pero todavía estamos explorando y bueno, cualquier hipótesis es bienvenida si es que podemos lograr armar una manera de testearlo, ¿no? Bueno, solo les quería mostrar rapidito, a ver, no se ve muy bien, pero el video de cómo se hace un ultrasonido. Ahí está Rui. Entonces, y como ven, la hembra se deja. No era tan imposible nuestro sueño de hacer ultrasonidos. Al mismo tiempo, debo decir, ahí está la compañera de Rui, está tomando sangre. Voy a apagar el sonido. Está tomando sangre. Entonces, lo que podemos hacer también es evaluar el nivel de diferentes hormonas en la sangre para ver si también hay un indicio de su estado reproductivo, ¿no? Entonces estamos trabajando los dos ángulos y ahora mismo ya somos varios los que podemos sacar sangre, entonces realmente ha aumentado nuestra capacidad de investigación ahí. Pero quería volver al martillo. Entonces sí, Galápagos para el tiburón ballena, al menos Darwin está de paso.
Entonces, realmente para el tiburón ballena hay que pensar más allá de Galápagos, hay que pensar en dónde están estos riesgos, en las flotas industriales, en hábitat más costero, y realmente todavía hay que mirarlo desde ese rango. En cambio, lo que hemos visto con los martillos es que durante todo el año, al menos desde junio hasta febrero, marzo, durante todo el año tenemos grandes cantidades de tiburones martillo, al menos en estas dos islas de Darwin y Wolf. Pero existe movilidad constante entre las dos islas y no entendemos todavía por qué. Puede tener que ver con estaciones de limpieza, que son muy importantes para los tiburones martillo, como ya explicaron James y Sandra en las otras charlas. En estas islas, los tiburones pasan el día en estas agregaciones y en la noche se desplazan ya a nivel individual hacia aguas abiertas. Y lo que creemos es que están alimentándose de los calamares que suben desde las aguas más profundas y luego pues regresan al amanecer a la isla. Pero no lo hacen todas las noches. Entonces hay que ver por qué. ¿Hay algún ritmo a esto? ¿Es diferente salir a alimentarse desde Wolf que desde Darwin? Pero todas estas son preguntas que todavía estamos investigando, pero lo que sí sabemos es que durante gran parte del año estos tiburones son residentes de Galápagos. Entonces ahí hay un nivel de protección muy fuerte. Sin embargo, entre marzo y junio, la presencia de tiburones es notablemente inferior y justo en estos meses es cuando les hemos detectado en Isla del Coco, que está como a 700 kilómetros de Galápagos. Y existe esta conectividad Galápagos-Cocos, ya son varios individuos, no es todo el cardumen que se va, no es así, pero es un número significativo de individuos que hemos detectado que se han movido entre una isla y otra. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, acuérdense, con datos acústicos solo sabemos que estuvo aquí, luego estuvo allá. Difícil saber la ruta, pero si sabemos el tiempo transcurrido, podemos inferir si es que fueron en línea recta o si tal vez se pasearon. Y por los tiempos pensamos que son bastante direccionales. Pero nuevamente era importante empezar a trabajar con marcas satelitales y aquí son unos resultados de marcaje satelital donde podemos ver que hay esa conectividad, movimiento a lo largo de la cordillera de Cocos. Están usando los montes submarinos tal vez para orientación, tal vez como parar, como waypoints en el camino, pero Galápagos y Cocos está unido por esa cordillera y los tiburones están usando esa cordillera, tal vez por alimentación, tal vez por refugio, tal vez por orientación. También hemos visto otras cosas que nos preocupan también. Aquí hay varios individuos que se han ido hacia las aguas productivas del oeste y no solo dentro de lo que es la zona de la zona exclusiva económica, sino a aguas internacionales. Entonces, claro, nosotros podemos proteger mucho a los tiburones cuando están dentro de la reserva, pero si salen a aguas nacionales e internacionales donde son vulnerables a la pesca, entonces claro, las poblaciones van a disminuir. Aquí tenemos los resultados del último tiburón que marcamos en septiembre del año pasado y este tiburón salió de la reserva marina y se paseó justo afuera del borde y de monte submarino, esto es un zoom de esta zona de aquí al este de San Cristóbal y podemos ver cómo que se quedó varios días moviéndose entre dos montes submarinos. Entonces, los montes submarinos son un hábitat muy importante que vamos a tener que evaluar de cara al futuro para entender mejor la conservación de esta especie. Ahora, una de las cosas que manejábamos, una de las hipótesis que manejábamos es que estos tiburones se van a las costas a parir, ¿no? Porque si de vez en cuando alguien encontraba un baby martillo, como en esta imagen, parecía que no eran suficientes como para justificar estas grandes poblaciones que tenemos en el norte de las islas. Sin embargo, en los últimos 2 o 3 años, mis compañeros del Parque Nacional Galápagos y mi equipo en San Cristóbal, estamos trabajando en islas diferentes, hemos descubierto zonas de crianza o zonas posiblemente de crianza de esta especie, donde ya estamos encontrando números significativos de juveniles. Ahora, lo interesante es que estos juveniles, aquí les muestro el video de uno, no sé si se va a querer mostrar o no, estos juveniles comparten la zona de crianza
con juveniles de tiburón punta negra. Entonces, una de nuestras preguntas es, bueno, ¿y cómo hacen? ¿Comparten? ¿Compiten? ¿Separan un poco su comportamiento? Y justo estamos ahora trabajando en un estudio donde en esta bahía, que se llama Puerto Grande de San Cristóbal, hemos metido un montón de receptores. Y eso nos permite no solo detectar a los animales, sino triangular su posición y rastrearles. Y justo ahora estamos analizando datos de 6 meses, donde hemos marcado baby martillos y baby puntas negras para ver si hay algún tipo de separación física en estas bahías. Entonces voy a intentar mostrarles. Ah, bueno, ahí está. Son bien lindos. De hecho, sí, son como peluches estos animales, son preciosos, todo hay que decirlo. Ok. Voy a ver si esto va a funcionar. Entonces aquí tenemos la red de la A hasta la K, L, todos los receptores, y estos van a ser, los puntos verdes son tiburones martillos bebé y las flechas son puntas negras. Entonces vamos a ver si es que funciona o no. Lo que hicimos fue descargar los datos de las primeras 24 horas solo para ver los movimientos. Y sí pudimos ver, a ver si se deja o no, que los martillos generalmente se quedan en aguas más centrales. Se mueve a ratos, como a golpes. Y en cambio los puntas negras están más por los bordes de la bahía, y también hay esa diferencia día-noche. Entonces creemos que hay una separación de nichos. Y habría que ver eso que implica para la supervivencia de estas dos especies. Y habría que ver si Puerto Grande es algo único, o si en todas las bahías tenemos esta convivencia de ambas especies. Entonces, ahora básicamente quería pegar un salto de lo que es lo biológico y terminar con lo político y lo social, ¿no? Porque todas estas investigaciones, ¿a dónde van? La idea es crear conciencia y proteger a estas especies durante sus migraciones. Y este mapa muestra que existe conectividad entre un montón de sitios. De hecho, acabamos de detectar entre Revillagigedos y Galápagos, un tiburón Galápagos que creo que Mauricio marcó hace unos años, se fue a Clipperton y de Clipperton llegó a Galápagos, está en Galápagos ahora. Entonces, cada vez vamos detectando que nuestras islas están conectadas. ¿Y qué pasa con las especies mientras migran entre las islas? Ahí, entre áreas marinas protegidas, están expuestas a presiones pesqueras. Y ahí es donde hay que protegerles. Y una cosa que sale de un mapa así es esta conectividad entre Galápagos y Cocos. No es solo el martillo, son tortugas marinas, verdes, tortugas laúdes, tiburones silky, tiburones Galápagos. Son varias especies que están moviéndose a lo largo de lo que creemos es una especie de migravía, ¿no? Entonces, ahora mismo, tanto los gobiernos de Ecuador como Costa Rica han acogido la idea de crear algún tipo de protección, lo estamos llamando migravía, para que estas especies, mientras migren entre las áreas marinas protegidas, no estén tan expuestas a estas presiones. También estamos intentando mejorar nuestro conocimiento de cómo va Galápagos, cómo nos va con la protección de los recursos. Y para eso es importante involucrar a todos, ¿no? Tenemos la suerte en Galápagos que tenemos un grupo de usuarios que son los guías, sobre todo los guías de buceo, pero también los que son naturalistas y acompañan a sus pasajeros haciendo snorkel, pueden reportar cuántos tiburones ven, en cuánto tiempo, en todos los sitios de buceo y de snorkel de Galápagos. Y la idea es ahí crear una especie de línea base y hacer seguimiento a estos números a lo largo del tiempo. De hecho, va a ser fascinante ver cómo cambia ahora, porque los últimos reportes que tuvimos fueron justo antes del cierre del coronavirus, y ahora hemos pasado más de un mes y medio sin turistas. Sería interesante ver cómo han respondido los tiburones y las tortugas en los sitios de visita. Pero más importante es a largo plazo. Hay aumentos, hay descensos a largo plazo, ¿no? Entonces, esto es una herramienta gratis, es una app gratis, y de hecho estamos ahora empezando a lanzarlo para otros sitios como Revillagigedos, Isla de la Plata, Isla del Coco. Pero de hecho fue basada en el trabajo que se hace en Isla del Coco con el Andes y Hunter, donde ellos mismos como empresa entienden la importancia de monitorar las especies que al final les trae la plata, y llevan más de 30 años monitoreando cada buceo
monitoreando sus especies. Entonces, realmente ellos fueron una inspiración, ¿no? Es un ejemplo de cómo el sector privado puede, de hecho, inspirar a la ciencia y a la conservación. Otra cosa que les quiero comentar, los que quieran aprender un poquito más, acabamos de lanzar con la Universidad de Dalhousie, tienen una cosa que se llama Ocean School, que es para jóvenes más o menos de los últimos años del colegio, primeros años de la universidad, para aprender más sobre el mundo marino. Y acaban de lanzar un módulo que se llama Aguas Abiertas y Migraciones, que trata sobre nuestro trabajo que hemos hecho, sobre todo en Isla del Coco. Pero ahí pueden ver, hay ejercicios, hay juegos de cómo marcar, uno tiene que recopilar datos y luego incluso hacer informes para justificar protecciones, que es exactamente lo que haríamos nosotros como para asesorar a nuestros gobiernos, ¿no? Está conectado a los teléfonos, entonces pueden ver todo en 360. Entonces, bueno, les invito a que se registren, es gratis. Está en inglés y en francés y creo que va a salir en español pronto, y que lo exploren, porque realmente es una herramienta muy bonita que nos permite ahora desde nuestros encierros explorar el mundo marino, ¿no? Y bueno, también trabajamos con la siguiente generación. Aquí una foto de Sylvia Earle, que fue mi inspiración. Ella realmente ha sido una pionera tanto en la investigación marina como en la conservación marina, y hemos creado un libro se llama Marty y el tiburón martillo. Bueno, aquí está la versión en inglés, que trata del tiburón martillo, ¿no? Y de cómo los juveniles están en San Cristóbal y luego crecen y los migran a Cocos y regresan. Y la idea es crear conciencia en comunidades tanto de Galápagos como en las costas de Costa Rica y Ecuador, para que vayan conociendo sus recursos y conociendo la importancia de protegerlos, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando con equipos de educación para llevar a ese mensaje. Y bueno, y finalmente, en mi último slide de lo que es información, quería hacer un comentario sobre la población de Galápagos. La Reserva Marina de Galápagos creo que en general se puede decir que es un éxito, ¿no? Y es un éxito participativo. La Reserva Marina de Galápagos fue creada desde abajo hasta arriba. Fue un movimiento, como decimos en inglés, grassroots. Fue un movimiento que nació en Galápagos por una serie de preocupaciones, por barcos industriales con sus palangres frente a la costa, por migración, por un montón de temas. Y el pueblo de Galápagos realmente empujó la creación de la reserva. Cuando se hacen estas cosas, cuando se hacen medidas de conservación que son creadas desde abajo, tengo la sensación de que son más fuertes. En algunos casos, a la gente que queremos proteger, a veces queremos tomar la vía corta de ir arriba, convencerle al presidente, convencerle a tal y que ponga nomás. Esto puede servirnos para cantar victoria o tal al corto plazo, pero a la larga, si la gente no entiende el porqué y la gente no se apodera de estas decisiones, generalmente esas decisiones son débiles. Y la gente de Galápagos es súper orgullosa de las Galápagos, tanto de la parte terrestre como de la parte marina. Y viven de eso y quieren protegerlo. Y aquí solo un par de fotos. Hace 2 años se incautó una embarcación china con unos 9.000 tiburones a bordo, y bueno, la tripulación fue a la cárcel. O sea, sentó un precedente legal en Ecuador muy fuerte. Y hubo una presión social muy fuerte. Estas fotos son de Galápagos. La gente salió a la calle a exigir a las autoridades que tomen medidas. Entonces yo creo que a medida que vamos moviéndonos hacia el futuro, y sobre todo con estos cambios que nos va a tocar vivir en los siguientes meses saliendo del coronavirus, tenemos que pensar en cómo cambiar el mundo desde ese grassroots, desde esa base social. Y Galápagos es un ejemplo de cómo eso puede funcionar. Y bueno, solo con eso quería terminar haciendo un saludo a algunos de mis estudiantes y muchos de mis colegas que nos han acompañado en estos años, y por supuesto a un montón de instituciones que han apoyado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias por mantenerse aquí en la conferencia. Tenemos pues realmente poco tiempo para las preguntas. Tenemos unos 10 minutos máximo. Muchas gracias por seguir
acompañándonos y vamos a iniciar rápidamente con las preguntas. Aquí preguntan, ¿cómo es que capturaron a los silkis para hacer los ecosondas? Ya. Bueno, los silkies son bastante fáciles de capturar. Los capturamos con con una línea, un anzuelo que le quitamos esta barbilla para que sea fácil de sacar, y con carnada. Y básicamente estaban, o sea, los veíamos, había como 15 detrás de nuestra embarcación. Entonces era tirar la línea, mordía el silky, le traemos cerca de la embarcación, y ahí sí, la parte difícil es conseguir ponerle un cabo en la cola para mantenerle inmóvil, ¿no? Y en ese momento realmente se le puede voltear al tiburón y entra en un estado tónico. Entonces ahí como se tranquiliza, y ahí simplemente le pasas el ecosonda por el vientre, y ahí hacemos la cirugía. Si es que le vamos a meter una marca, podemos tomar una muestra de sangre, y luego pues se le vuelve a dar la vuelta, y se le quita el anzuelo por delante y el cabo por atrás, y el animal sale. Entonces es bastante simple, aparte de ese momento de poner el cabo en la cola, que a veces uno se lleva un coletazo en la cara, ¿no? Muy bien. Aquí preguntan otro tipo de pregunta. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio de la pesca de palangre experimental? Bueno, ha habido varios estudios. Y del que más conocimiento tengo es uno que duró algunos meses, entre finales en el 2003. Y ahí hubo en dos temporadas. En una de las temporadas el 77% de la captura fueron tiburones, y en la otra temporada como el 40%, 35, 40% fueron tiburones. Entonces fueron cantidades inaceptables, ¿no? Y en ese momento pues se cerró. Hubo otro intento más en el 2012, y yo tengo problemas con ese estudio, porque se determinó un número aceptable, y hubo bastantes casos de autorreporte. Entonces, y bueno, por suerte creo, el número fue por encima de lo aceptable, pero muy poco. Y no se abrió, fue como el 10%, algo así, pero yo no me creo mucho eso, porque no me creo mucho la independencia de los observadores. Y en el último caso ahora hubo un plan, y no tengo los resultados de ese plan, pero es un plan, o sea, el palangre no va a dejar de capturar tiburón, y una cosa es tenerlo como plan experimental, y otra cosa es luego abrirlo y cómo lo manejas. Entonces yo creo que realmente el uso del palangre no es apropiado para Galápagos, en parte también porque no se puede competir con la flota palangrera ecuatoriana. Entonces más bien uno debería estar pensando en tener alta calidad, bajo volumen, y a un mercado especializado, y tal vez incluso un mercado local. Entonces el dinero de la pesca ir más bien por ahí, y no por la masificación que viene con estos impactos de pesca incidental. Ok, aquí preguntan más sobre la pesca. ¿Qué procede o procedió con los pescadores y tiburones cuando se logran capturar en la pesca ilegal? Depende. Depende, o sea, ahí hay un proceso legal, y eso tiene que seguir los procesos. Tengo entendido de que, a ver, hubo justo después de lo del barco chino, hubo un bote pesquero de Manta que fue detenido dentro de la reserva marina pescando, y no estoy seguro qué pasó al final, pero en el momento se les incauta, y hay un proceso. Entonces, yo no sé, yo no creo que fueron a la cárcel, no estoy seguro, pero para la pesca, cada día que no está operando tu barco, estás perdiendo un montón de dinero. Pero claro, varía un poco. Y varía también sobre cómo fue el procedimiento de la detención, porque son muy hábiles a veces los abogados en conseguir un habeas corpus, y que no haya penalización, más allá de que perdiste tu pesca de ese día y no pudiste salir en varios días más.
Aquí una pregunta muy puntual. ¿Hay silver tips en Galápagos? Están reportados. Yo no he visto, pero están reportados. Pero esporádicamente. Aquí una pregunta interesante. ¿Se sabe si el turismo tiene un efecto en la presencia de los tiburones? Y sigue la pregunta ahora, con el coronavirus, ¿se podría observar si hay mayor presencia de tiburones y otras especies y detectar si las actividades de buceo las afectan? A ver, hay un impacto. De hecho, el Undersea Hunter que hace estos monitoreos de tiburones, ellos usan esa información. O sea, una cosa es tenerlo para cuestiones de largo plazo, pero otro es, ellos, los sitios de buceo en Cocos, muchos de ellos son estaciones de limpieza. Entonces, ellos saben, gracias a su propio monitoreo, saben que cuando hay un equipo de buzos, si es demasiado grande, va a espantar a los tiburones. Ya saben el número óptimo y además saben cuánto tiempo hay que esperar hasta volver a meterse. Porque después de un tiempo, con los buzos y los tiburones se van a alejar. Entonces, no vale la pena ir, cambiar de tanque y volver, porque no vas a tener la misma experiencia. Pero es cuestión de horas. Entonces, es dejar el sitio unas horas, regresar y ahí tienes otra vez tu experiencia. Entonces, sí hay una reacción. A los martillos no les gustan las burbujas, pero no es es más bien creo que un impacto más bien para el buzo, que no va a disfrutar durante tanto tiempo o tan cerca a los tiburones. No creo que sea un impacto en la población de tiburones generales. Y en cuanto a lo que es el coronavirus, tal vez simplemente porque nosotros nos pasa, ¿no? Podemos poner un GoPro en el agua y venir media hora más tarde, capturarlo y vemos que los tiburones están mucho más cerca de la cámara que de nosotros si estuviéramos buceando. Entonces yo creo que tal vez vamos a ver un poco más de abundancia de tiburones, pero no quiere decir que la población aumentó, sino que se olvidaron de que los humanos se meten aquí. Entonces, tal vez vamos a ver algunos más por un tiempo. Hay unas especies que son menos comunes. Hay una especie, Triachis maculata, que es un poco reacia a acercarse a los humanos, que de repente tal vez le vamos a ver por unas semanas después del buceo. Pero no creo que el turismo tenga un impacto negativo en la población de tiburones, para nada. Hay varias preguntas, gracias Alex, varias preguntas sobre el tiburón ballena. Dice, ¿qué tan peligroso es hacer ultrasonido a las hembras de tiburón ballena? No es peligroso. ¿Para el tiburón ballena o para la persona que está viendo el ultrasonido? A ver. Los dos, yo creo. Ya, ok. Yo veo, es peligroso trabajar con tiburón ballena en Galápagos, y no es por el animal, es porque estamos en un sitio donde las profundidades son grandes, ¿no? Entonces es muy fácil distraerte. Si estás trabajando en un tiburón haciendo ultrasonido y el tiburón se da cuenta, lo que generalmente hace es empieza a bajar. Y es muy fácil encontrarte cuando empezaste a trabajar el tiburón a 60 pies y de repente sin darte cuenta estás a 140 y estás sin aire. Entonces, ese es el peligro. O el peligro de, por las corrientes, si estás con el tiburón, de repente estás fuera del sitio de buceo y en corrientes muy rápidas. Entonces, esos son los peligros. Y lo que hacemos es siempre bucear en parejas. Nadie se va solo con un tiburón y hay un compañero que está revisando profundidad y llega un momento en que empieza a sonar y te fuiste. O sea, tienes que dejar al tiburón. Entonces tenemos medidas, pero son medidas de seguridad por las condiciones del mar, no del animal en sí. El animal no siente, o sea, tal vez tomando sangre de vez en cuando poniendo una marca, pero el ultrasonido generalmente no le ha molestado. Muy bien, seguimos con tiburón ballena. ¿De qué tamaño son las crías de tiburón ballena y si se han visto crías de tiburón ballena en Galápagos? ¿Alex? Se quedó trabado. Se quedó congelado. Ahí está. ¿Escuchaste la pregunta? ¿De qué tamaño son las crías? Son las crías de tiburón ballena y si han visto crías de tiburón ballena en Galápagos. A ver, los neonatos pueden medir 60 centímetros, algo así. Realmente no se sabe mucho. De hecho, casi todo lo que sabemos de los neonatos de los tiburones ballenas son de una hembra,
preñada que fue capturada en Taiwán y le abrieron y tenía creo que 306, 307 embriones y todos estaban en diferente estado de gestación. Eso quiere decir que había algunos todavía dentro del huevo y había otros a punto de nacer, hasta el punto de que los metieron en un tanque y sobrevivieron varios meses. Eso a mí me dice que los tiburones ballena no tienen una zona de crianza, porque tendrían que quedarse ahí un buen tiempo hasta parir los que están listos y esperar hasta que los que están en huevo todavía estén listos. Entonces nacen a unos, digamos que 60 centímetros. A nivel global se han visto, creo que si acaso 2 docenas de neonatos. Es muy, muy raro verlos. Se capturó uno dentro de la barriga de un tiburón azul, otro dentro de la barriga de un pez vela. Se cree que por Filipinas, Indonesia, ha habido un par. Hubo uno el otro día que encontraron que tenían metido en una piscina y luego la soltaron. Entonces se cree que paren en aguas profundas, pero hasta ahí nomás. O sea, realmente lo más cercano que tenemos aquí son 3 que fueron reportados justo en el borde del talud continental de Perú y unos pocos a varios miles de kilómetros hacia el noroeste de Galápagos. Aquí preguntan sobre también el tiburón ballena. ¿No será que las hembras de tiburón ballena se van al oeste a parir? Sí, es una de las cosas que manejábamos, que desde Darwin se van al oeste y están pariendo justo en el frente ecuatorial porque es una zona rica en alimento, no para ellas, sino para que las crías. Y luego esas crías poco a poco vuelven con esa corriente, esa contracorriente, hasta llegar a las costas de Panamá, de Costa Rica, donde se ven animales de 3 metros. Es una hipótesis que planteamos. Pero bueno, hasta el momento ni siquiera hemos establecido que están preñadas. Entonces, pero sí, podría ser. Aquí algún par de preguntas sobre marcaje. ¿Se necesita realizar alguna capacitación previa antes de realizar las incisiones a los tiburones para ponerles los tags acústicos? A ver, yo creo que hay que hacer una capacitación siempre. Lamentablemente el mundo de los tiburones en últimos años, hay algunos cowboys, gente que ve en la tele, porque hemos hecho diferentes documentales y cosas. Hay gente que ve o gente que puede venir a acompañarte en un viaje y decir, yo puedo hacer eso, y no es tan fácil. Claro que se debe haber una capacitación tanto por la seguridad de uno como para la seguridad del animal y también por los datos. O sea, yo he visto gente que ha visto lo que hago yo voy a hacer lo mismo y pongo una marca y lo pongo demasiado bajo. Entonces estás tirando la plata. O sea, no están pensando en el cuidado de la marca, el anti-fouling, la posición. Tiene un montón de cosas y sí se requiere una capacitación. Incluso me atrevería a decir que como equipo uno tiene que capacitarse, porque la primera vez que uno trabaja con gente nueva, o sea, esto es una dinámica de equipo. Entonces, uno puede ser el más capacitado del mundo, pero si James y yo hace 15 años que no trabajamos juntos, valdría la pena que hagamos un poco de, ok, ¿quién va a hacer qué? Nos organizamos y tal. Porque si es un trabajo, siempre conlleva su peligro, ¿no? Una pregunta interesante. ¿La cordillera de Carnegie podría influenciar en la ampliación de la zona exclusiva de Ecuador? A ver, bueno, yo no soy abogado. Por lo que entiendo, existe alguna cláusula en la Convemar donde se contempla la extensión de la zona exclusiva económica si existe continuidad de recursos, pero de recursos físicos. Entonces, pero no aplicaría a recursos pesqueros. Entonces, yo sé que ha habido interés en Ecuador de explorar eso, incluso han hecho algunos estudios sísmicos, creo, pero tengo entendido que independientemente si se encontrara alguna continuidad de recursos físicos, no implicaría algo en la columna de agua, ¿no? Entonces no sería automáticamente que los recursos pesqueros pasan a ser de Ecuador. Pero, como digo, no soy abogado, pero eso es lo que entiendo o lo que interpreto cuando leo esa cláusula.
Solo un par de preguntas más porque ya estamos con el tiempo encima, ya son 12:30 en La Paz, 1:30 en Ecuador. ¿Cuáles son las actividades alternativas a la pesca y al turismo presentadas a las comunidades de la isla? O sea, ¿qué más allá de pesca y turismo? O sea, hay otras. Yo es lo que entiendo de la pregunta. Bueno, realmente en Galápagos hasta hace un mes es turismo. O sea, realmente estamos hablando de el turismo es una máquina que es el motor del 90 y pico por ciento de la economía de Galápagos. Entonces, y las actividades económicas en Galápagos, quitando el turismo, serían pocas, ¿no? Serían administrativo, ciencia, agricultura y pesca. Y realmente las islas ahora mismo dependen absolutamente del turismo. O sea, ahora estamos en una interesante situación donde, de hecho, incluso la mayoría de las familias pesqueras tienen algún miembro que depende también del turismo. Y ahora mismo, de hecho, el sector pesquero está apoyando fuertemente a la comunidad porque hay gente que no tiene que comer. Y el sector pesquero son los que están saliendo día a día y trayendo y distribuyendo pescado en el pueblo, por lo que he leído y por lo que me cuentan. Yo no estoy ahí ahora, ¿no? Pero, no sé, creo que estas cosas crean comunidad, crean comunidad. Todo el mundo está juntos en eso ahí. Yo no sé cuál es la alternativa de Galápagos sin el turismo, la verdad. Y ya para finalizar, ¿hay un programa de voluntariado? O sea, ¿tienes un programa de voluntariado? Preguntan. ¿En Galápagos en general o yo mismo? Porque Creo que para ti, sí, para ti. sí, bueno, nosotros en la universidad tenemos programas de voluntariado con el Galápagos Science Center. Tenemos algunas diferentes opciones en donde gente puede sumarse al Science Center para apoyar en una serie de proyectos o como voluntariados dirigidos a un proyecto en particular. Y también el Parque Nacional Galápagos tiene voluntariados, ¿no? Entonces, sí, se pueden explorar esas avenidas. A mí, la verdad, me gusta sobre todo tener estudiantes, porque al ser profesor de la universidad me interesa tener tesistas más que voluntarios, porque es gente que va a producir, o sea, yo les estoy capacitando al mismo tiempo. Pero bueno, también tenemos casos de voluntarios. Buenísimo. Aquí hay un par de comentarios que tienen que ver también con tu presentación. Dice, ¿podrían compilar las referencias completas de los artículos a los que los presentadores se han referido para revisar las fuentes primarias, ¿no? Entonces sí lo vamos a hacer y pues obviamente Alex, pues, si nos mandas algunas de tus referencias sí las tenemos y vamos a hacer una compilación y las podemos colgar tanto en la página de Migramar como en la página de Pelagios para que ustedes vean cuáles son las fuentes primarias de las presentaciones que hemos hecho. Y también sí va a haber manera de ver las conferencias después. Sí va a haber manera, todas las conferencias están colgando en el canal de YouTube de Pelagios y pueden verlas ahí sin ningún problema. Alex, pues no queda más que agradecerte mucho por tu tiempo. Muchísimas gracias por tu conferencia. Muy buena, súper interesante. Muchas gracias. Y pues bueno, pasamos aquí a la despedida con Mauricio Hoyos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Alex. Y aquí tenemos nuestras redes sociales. Aquí pueden meterse para ver las conferencias que ya han pasado y también para que estén listos para la siguiente conferencia del doctor Gianni Papastomatiu, que se titula Using Biology to Study Sharks and Application to Marine Protected Areas Design. Muchas gracias a todos y los esperamos en el siguiente web. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Manténganse a salvo y a distancias, 2 metros. Chao. Nos vemos, Alex. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.